contra la violencia digital es en la que esperamos, ¿no? Si de pronto eso está ahí revictimizando a las mujeres. Y elegimos a ellas porque hace unos días, el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Defensoría del Pueblo firmamos una carta de 10 puntos en contra de la violencia digital que contó con el apoyo de numerosas organizaciones y también de instituciones prestigiosas como UNICEF y la iniciativa Spotlight. Y esto en algún punto lo que hace es refrendar, ¿no?, un trabajo que hacemos desde la Defensoría hace muchos años, intentando esto, ¿no?, proteger la identidad digital, la huella digital de las mujeres, que no haya información que de algún modo moleste, dañe, ¿no?, lesione los derechos a la privacidad de las mujeres, poder parar también, hay veces, situaciones que se conocen en inglés con el nombre de doxing, que quiere decir justamente esto, ¿no?, estar de pronto acosando a las mujeres constantemente. En oportunidades las mujeres también son víctimas de suplantación de identidad digital, se les crean perfiles falsos a lo mejor en redes sociales para ofrecer servicios sexuales. Entonces, digamos, el universo es muy variado en un escenario realmente complejo, que es el escenario de Internet, por el que todos transitamos todos los días, porque allí conviven empresas más grandes, más pequeñas, hay lagunas legales, todo el tiempo, ¿no?, se está con la potencia que tiene la tecnología cambiando el escenario. Entonces es importante para eso hacer alianzas y trabajar siempre en comunidad, ¿no?, y tener ahí asistencia mutua. Dicho esto, ustedes saben que, bueno, justamente, ¿no?, el eslogan que nosotros tenemos es esto, ¿no?, que lo virtual es real, y realmente creemos que es así, que estas cuestiones dañan fuertemente a las mujeres. Así que ya las voy a presentar a ellas. Y les voy a pasar la palabra. Primero les voy a presentar a Melissa García, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Género y Derecho, de Diana Magía, docente para adultos y orientación legislativa. Es referenta en ESI, es militante del derecho, capacitando, formando, asesorando sobre las violencias y las desigualdades de género en diferentes espacios. Y es fundadora de Abofem Argentina, que es una asociación de abogadas feministas dedicadas a la igualdad de género, que trabaja por la deconstrucción del derecho a través de la perspectiva del género, creadora de la consejería psicolegal junto a la red Psicólogos Feministas, y tallerista de Fundación Micaela García. Y aprovecho ya también para presentar a Mariana desde el inicio, para después darles las palabras. Mariana Barbita también es abogada, penalista, es profesora adjunta interina de la cátedra del Dr. Rusconi. Allí da materias como el delito de trata de personas con perspectiva de género, elementos de derecho penal y procesal penal. Es maestranda en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y autora de distintos artículos, y es fundadora y presidenta de AMPA, que es la Asociación de Mujeres Penalistas. Bravo. Dicho esto, les paso la palabra primero, Melissa, para que nos cuenten cómo trabajan desde la organización estas cuestiones y hacer así una reflexión abierta también, llana, para que podamos por ahí de pronto también intercambiar con la gente. Te escuchamos. Bueno, se escucha bien, eso iba a preguntar, me estoy escuchando, así que calculo que se escucha bien. Bien. Me queda un poco grande el micrófono. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación y sobre todo poder compartir panel con Mariana, que ya hemos hablado más de una oportunidad juntas sobre estos temas, no particularmente sobre cuestiones digitales, pero sí siempre recurrentemente lo que tiene que ver con las violencias, ¿no?, que es algo que nos convoca desde un montón de lugares. Y un poco el eslogan que acompaña, que tiene que ver con lo virtual es real, es un poco el desarrollo que se fue dando dentro de la organización. Yo les cuento que la Asociación de Abogadas Feministas lo que busca, y digamos como aparece en la sociedad, es como en un intento
de pensar el derecho y la justicia que tenemos, ¿no? El acercamiento que tenemos en la justicia de otra manera. Yo siempre digo que el contacto con las abogadas y los abogados no suele ser un contacto feliz. Siempre nos buscan en situaciones muy desesperantes, incómodas. No es, digo, salvo que tengas una amiga abogada, cuando hablas que fuiste a lo de la abogada, no fue algo lindo lo que pasó, ¿no? Entonces, poder resignificar profesionalmente desde nuestro lugar y sobre todo poder brindar otro tipo de herramientas es un poco por lo que aparece Abofem, ¿no? Con esa intención de querer, digamos, acercar de alguna manera todo este sistema que conocemos, esta justicia que es tan digamos, dura, si se quiere, es tan difícil acceder. Ya de por sí nos forman en la universidad con unos tecnicismos que son tan propios de una profesión que escapa de otras cosas que tienen que ver de la cotidianidad. Entonces, en ese intento de acercamiento, obviamente, en estos 4 años que Abofem tiene, digamos, su servicio a la comunidad y sus redes sociales, se fueron acercando sobre todo mujeres, porque es la finalidad principal, que se acerquen mujeres y otras identidades de género a pedirnos ayuda sobre cuestiones que tienen que ver con cuestiones de violencia específicamente. Y de un tiempo para acá, lo que empezó a pasar, y que un poco va con lo que hoy nos convoca, es que el plano de lo virtual, que es decir, una herramienta que era para comunicarme con otras personas, lo que fue en su momento el WhatsApp, el Facebook, después el Instagram, ahora el TikTok, y las que ya me perdí porque hay nuevas que desconozco y que no utilizo, empezó a ser un factor donde las violencias y las relaciones se empezaban a trasladar en ese ámbito. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tuvimos? La falta de reconocimiento de la justicia de que lo que sucede en el ámbito virtual es real. Entonces quedaba como en esta idea, bueno, a ver, si te están persiguiendo por redes, eliminan un usuario, crean otro, no pasa nada porque no va a pasar en la realidad. Hasta que empezó a suceder que el plano de esto que sucedía en lo virtual empezaba, por un lado, a afectar en la vida de la persona que lo sufría, afectando directamente, sin lugar a dudas, su integridad, ¿no? Y su sensación de sentirse segura en el mundo. Y después el pasaje concreto a que esas amenazas que se daban, o esa persecución que se daba en ese ámbito, se concretaba después en la vida real, vamos a llamarla. Entonces, claro, ¿qué es lo que termina pasando y qué es un poco también con lo que empecé a hablarles? Esta justicia que tenemos, que es tan distante, que en esa distancia y en esa idea de que, bueno, hay cosas que están legisladas y otras que no, hay normativas sobre determinadas cuestiones, en eso sí se trabaja, pero en las que no hay, bueno, todavía no hay un campo de acción. Pero la realidad es que el derecho en sí aparece una vez que los hechos ya sucedieron, aparece después. El tema es que muchas veces la idea, y que es un poco el trabajo que tratamos de hacer, es empezar a prevenir a través de crear alianzas que lo que buscan es decir, bueno, a ver, si no tenemos legislación que nos hable, por ejemplo, de la violencia digital, que nos abra ese campo de acción que diga cómo nos va a proteger en ese espacio, bueno, mientras tanto creemos cosas que en ese tipo de alianzas empecemos a crear estrategias conjuntas de cómo nos protegemos, porque evidentemente no hay nadie que no tenga, por ejemplo, en este momento el celular, el WhatsApp, el Instagram o lo que fuera. Esto se va a subir a redes sociales, es decir, es la vida real. Entonces, si la vida real también es esa creación de eventos, también es la vida real las situaciones de violencia que pueden sucederse. Y lo importante, y un poco trayendo cómo nuestra organización las abarca, es generar dentro de la normativa que sí tenemos, estrategias que tengan que ver de hacerle entender a la justicia de que si hay alguna violación de derechos, hay una situación de violencia, independientemente, y no me voy a entrar en detalles en los delitos porque para eso está Mariana, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Y hay cosas que se le puede exigir a la justicia y pedir que cesen determinadas acciones que, si bien no contemplan la cuestión del delito en sí mismo, es decir, que la persona, digamos, es un delito, y lo quiero decir como muy coloquial para no entrar en lo de Mariana, pero a no ser un delito, no va a ser potencialmente privada de su libertad, sí va a haber otras acciones, por ejemplo, alguna medida cautelar, por ejemplo, alguna cuestión que una medida cautelar es ir y solicitar a la justicia alguna acción que frene lo que está sucediendo en lo urgente. ¿Sí? Como para decirlo bien claro, digamos, tiene obviamente ciertas complejidades, a veces son funcionales, a veces quedan demasiado cortas, pero esto nos permite empezar a pensar que hay estrategias posibles y que no queda de que si no tenemos ese tipo penal o esa legislación ya vigente no hay nada por hacer. Si no, nos deja como en una sensación de desprotección total y a la vez en una idea donde nos avasalla el mundo digital, porque el mundo digital nos avasalla todo el tiempo. Digo, hoy hay una sensación, fíjense lo ridículo que es.
que no es contemplado, que lo que pasa violentamente en el ámbito virtual es real, pero si vos no posteás algo en redes sociales no fue real el momento que viviste. Es totalmente perverso, pero es así. Entonces, evidentemente tiene que ver con, y esta es la otra parte, que también nosotras tratamos de acompañar y por eso hacemos este tipo de acciones, que es capacitar. No podemos abarcar ciertos temas si no los conocemos. Si no conocemos, por ejemplo, qué significa abrir una red social, cómo protegernos de determinadas cuestiones, qué información estamos cediendo. Todo el tiempo estamos cediendo información que a algún lado va. Nuestra privacidad en el ámbito de lo que tiene que ver con lo virtual desaparece. Y otra cuestión que también me parece que es importante y que tiene que ver con las juventudes es que cambiaron las formas de relacionarse. Yo que tengo 36 años, no nací con la era digital. Sos muy joven, que no nos pregunte a nosotras, por favor. Estamos ahí nomás, no. Son un par de añitos de diferencia. No, pero lo que quiero ir con esto es que el mundo digital no es algo que lo tengo aprendido, incorporado. Sí, por ejemplo, el que tiene 18, 20 años y que sus relaciones se dan a través de WhatsApp, ¿no? Sus relaciones todas se dan a través de ese ámbito, donde hay algo que me parece que hay que poner el foco también, que es en las juventudes, que alguien te bloquee, la cancelación, todo lo que tiene que ver con el mundo de los scratches, todo hoy se está desplazando a un ámbito digital, donde las relaciones cobran, digamos, entidad ahí. Entonces, pensar que un bloqueo, una cancelación, un scratch o lo que sea no tiene significancia es negar la misma realidad, donde los vínculos hoy cambian. Hoy conocer a una persona es a través de una app. Con los vínculos se dan de esa manera, digámoslo, es parte. Y quien no lo hace de esa manera, y más post pandemia, ¿no? Donde lo que la presencialidad nos ha mostrado, que el mundo virtual ocupó un lugar casi obligado. Quien no estaba en ese plano tuvo que acercarse a ese lugar. Entonces es muy importante la capacitación, estos espacios de acercarnos, y con esto un poco para cerrar y redondear, acercarnos y plantearnos que hay un mundo que todavía nos es ajeno, pero que evidentemente nadamos constantemente en ese mundo. Bueno, es importante empezar a pensar que hay que empujar a que haya leyes acordes, y cuando digo de leyes acordes, no es solamente desplazar en los legisladores y legisladoras, no, podemos exigir como sociedad, como un poco lo que hace la Defensoría, bueno, con asociaciones distintas, firmemos compromisos, hagamos algo de nuestro lugar, no porque no sea directamente nuestro campo de acción único, no tenemos nada que hacer, no, hablemos del tema, formémonos, preguntemos, acerquémonos. Si no lo hacemos por nosotros, porque definitivamente, qué sé yo, no me quiero vincular de esa manera, quizás tenemos adolescencias o juventudes cercanas que utilizan ese modo de comunicación. Hoy los jóvenes se comunican en TikTok. En TikTok se mueve, por ejemplo, una cantidad de información, un flujo de información que se viraliza a una velocidad que necesitamos ciertos frenos que tienen que ver como cómo protegemos a esas adolescencias, por ejemplo. Bueno, un poco, digamos, es eso lo que nosotras hacemos, concientizar, acompañar y tejer redes, como es este caso, para hablar sobre la violencia digital y comprometernos a, por lo menos, ponerlo en cuestión. Gracias, Melissa. Sí, a mí me parece, bueno, gracias por la claridad y también, digamos, si las conclusiones, ¿no? Si los efectos tendrán realidad. Existen casos en los que las mujeres terminan suicidándose, ¿no? Luego de que sus imágenes son viralizadas, la lesión que sufren es tal. Así ha pasado hace unos años en la provincia de Buenos Aires con una chica que era policía, ¿no? El caso de Belén San Román, y termina ahí suicidándose. Parte de esto también se vio hace poco en una serie de Netflix, que la traigo a colación porque son dos casos reales que han sucedido en España, el caso de Ibeco, porque esa viralización imparable, que muchas veces, las terceras personas lo hacen sin mucho consentimiento, exponen, ¿no?, fuertemente a las mujeres que en oportunidades dejan a hijos pequeños, ¿no? Porque en el caso de pronto de Belén San Román, el padre de los chicos, como corresponde, está ahora preso, está preso por otro delito. Pero bueno, esto un poco nos trae también acá, y les paso la palabra a ustedes que son expertas en derecho penal, a qué pasa con eso, ¿no? O sea, qué pasa con la intervención del derecho penal. Melissa ahí cuando empezó a hablar, hablaba desde otro campo, ¿no? Del derecho que tiene que ver con el derecho civil y la posibilidad de pronto de pedir medidas protectorias, ¿no? Cuando una mujer está en una situación de violencia, es posible pedir alguna medida cautelar, protectoria, para evitar, ¿no?, que el
violento se acerque de pronto, ¿no? Cuando uno oye ahí que se entregan las tobilleras, bueno, en fin, digamos, los botones antipánico, perdón. Entonces, un poco de esas intervenciones vendrían más de una rama del derecho. Mariana nos va a contar acá un poco qué pasa con el derecho penal, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, primero que no voy a decir mi edad de ninguna manera. Me llamo Mariana Barbita, gracias María Julia. La verdad que para mí es un honor, para nosotras es un honor. Tenemos a varias compañeras de AMPA, la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, que por primera vez vinimos a la Feria del Libro y estamos acá. La conozco hace más de 20 años a María Julia, así que es un honor, de verdad que es un honor. Y amigas, tenemos gente en común, los queremos mucho y nos encanta que estemos acá, en este espacio tan importante como es la Feria del Libro, para poder contar y transmitir algunas cuestiones que nos pasan a quienes hacemos derecho penal. Cuando uno piensa en derecho penal, automáticamente piensa en un varón, no piensa en mujeres. Sin embargo, porque es un fuero históricamente pensado para varones, en el marco de esta desigualdad estructural, nos tocó hacer civil, familia, sociedades, pero nunca un derecho penal. Y cuando salimos a litigar, cuando estamos reunidas, somos mejores que los varones, te cuento. Es muy probable que el cliente o la clienta nos quiera elegir a nosotras antes que un varón. No, esto lo digo con todo respeto porque mis colegas penalistas, nuestros colegas nos van a matar. No, en realidad, primero que agradecida porque esta charla de defender estos derechos digitales. Primero que es difícil encuadrarlo, ¿no? Primero, ¿qué significa la cuestión digital? Desde ya sabemos que nuestra sociedad patriarcal, machista, también se traslada al mundo digital. Y esto ya lo ha dicho Naciones Unidas, como las mujeres en esta situación de desigualdad estructural también nos vemos afectadas en términos digitales. Por ejemplo, las mujeres no tenemos mayor conectividad. En un porcentaje entre varones y mujeres, las mujeres tenemos menor conectividad. Y eso obviamente impacta en muchas cuestiones que tienen que ver con la práctica diaria, con esta necesidad de poder, formarte digitalmente, formarte y capacitarte. Entonces ya tenemos un déficit ahí. El derecho penal no da muchas respuestas. Lamento decirles que el derecho penal no va a dar unas respuestas esperadas. ¿Por qué? Porque nunca el derecho penal va a resolver un conflicto, porque viene, como decía Melissa, después. El conflicto aparece, esta lesión, algún bien jurídico, algún interés protegido viene después y aparece el aparato judicial. Un aparato judicial que, por supuesto, como viene de la mano del derecho penal, es mucho más violento, es mucho más fuerte, es mucho más distante con la víctima y también distante con el imputado o la imputada. O sea, tenemos una víctima y tenemos un acusado o una acusada. En general, las estadísticas indican que son los varones los que tienen mayor incidencia en realizar estas acciones, digamos, vinculadas a la violación de la dignidad digital. Porque tuvimos algún caso ahí en La Rioja, en donde obviamente la difusión de imágenes contra la voluntad de la víctima está prohibido por el Código Penal. Hay distintos delitos que tipifican esto, pero puntualmente las figuras de violencia digital no están apareciendo en el Código Penal. Por eso aparece, por ejemplo, el proyecto Belén, un proyecto de ley en el cual están pensando algunas legisladoras en modificar el Código Penal e incorporar específicamente una norma, porque eso es lo que requiere el Código Penal. El Código Penal necesita que haya una ley previa que pueda estar en el Código Penal y definir con exactitud, con claridad, cuál es la conducta que está prohibida y cuál es la sanción. Que en este caso la propuesta es una sanción de prisión. Habría una prisión frente a casos en los cuales las víctimas, digamos, tienen que denunciar estos hechos de afectación a la dignidad digital. Entonces, la verdad que nuestra mirada desde el derecho penal es una mirada bastante crítica en utilizar estas herramientas tan rápidamente. Preferimos, antes de punir, prevenir. Antes de punir, antes de sancionar, antes de poner en movimiento el Poder Judicial estatal, esta fuerza tan potente que tiene el derecho penal, empezar a prevenir. Y por eso coincido con Melissa que AMPA está en ese camino. O sea, nosotras somos un poquito más viejas que AMUFEM, nacimos en el año 2012,
En esa época no se hablaba de nada de esto, no se hablaba de mujeres penalistas, somos la primera asociación y única, te diría, en el planeta que llevamos, sí, es la verdad, porque uno googlea y no encuentra mujeres penalistas. Así que somos las primeras mujeres penalistas que nos sentamos a pensar cómo era el litigio de mujeres en un ámbito de varones. Y obviamente empezamos a concluir que era muy dificultoso, primero porque en general vos te presentás en la mesa de entrada de una oficina de tribunales y te preguntan si sos la tía, sos la hermana, sos alguien de la persona que está presa. Y vos decís, no, soy la abogada. Y abren los ojos. También nos pasa en las cárceles. Entramos a la cárcel a visitar a alguien y lo primero que nos dicen es, ¿usted es la hermana, la tía de algún preso? No, señor, soy la defensora. Y también abren los ojos. Entonces, en ese contexto nace AMPA allá por el 2012 y en ese camino venimos a intentar capacitarnos. Una de las exigencias que tenemos y que vamos a tener son, mejor dicho, es esta capacitación en género. La ley Micaela ya nos indicó, ya le obligó al Estado, la ley Micaela, en honor obviamente a Micaela, en el 2018 surge una ley, ¿se está escuchando bien? Surge la ley de capacitación para los 3 estamentos estatales, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y además que pensamos que esa ley, que está muy dirigida a determinados operadores y operadoras, debe ser extendida a las universidades y debe ser extendida a los colegios de la abogacía, porque las abogadas y los abogados que no formamos parte del Estado estamos muy en soledad. Y claro, cuando vos te enfrentás a un caso de violencia digital, probablemente el abogado o la abogada que lleve el caso no tenga formación en género. Es algo que nos está pasando. Entonces, AMPA viene exigiendo no solamente el cambio de denominación en los colegios de abogados y abogadas, o sea, porque ahora tenemos colegios de abogados. Estamos queriendo que cambie en la abogacía. Creo que ustedes también han acompañado. Nosotros venimos hace bastante tiempo presentando en cada colegio de la abogacía un pedido de que cambie el nombre. Hay problemas con la legislatura de la ciudad y también de las provincias, pero esa es una cuestión. Y la segunda, exigir que antes de que te den el título, o sea, la matrícula, tengas un curso de género. Ahora bien, dicho esto, la perspectiva de género, la formación, también hay que tener claridad en que tener formación en género no significa mayor punitivismo, no significa salir a las calles a pedir mayor pena. Lo que tenemos que trabajar es un derecho penal mínimo también, porque es tan doloroso el tránsito por esto, y cuando uno va y piensa en los casos digitales, tenés por lo menos fiscalías especializadas. En la ciudad tenés una fiscalía especializada en delitos informáticos, a nivel nacional, a cargo del doctor Asolín también está la fiscalía especializada en cuestiones digitales, pero claro, tenemos que saber que las personas no siempre están capacitadas, que por ejemplo, la evidencia digital, la prueba que se va a generar en el proceso, tiene que estar muy bien resguardada. Y no todo el mundo sabe cómo se resguarda un chip, no todo el mundo sabe cómo se resguarda una memoria. Entonces, es muy importante, y por eso AMPA está acompañando también estas propuestas de difusión, porque necesitamos urgentemente trabajar en esta capacitación en género, operadoras, operadores, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y abogados y abogadas y abogados. Entonces, me parece que, no quiero amargarlos, pero la verdad que el derecho penal no sirve demasiado para resolver estas cuestiones. Sí es cierto, y ya termino, que nuestro Código Penal sí tiene algunos tipos penales, algunos artículos que ya están incorporados, como por ejemplo el grooming. El grooming es una figura que está dentro del título Delitos contra la Integridad Sexual, y lo que hace es cuando alguien se conecta vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, con alguien, con el propósito, dice la ley, de afectar la integridad sexual de la víctima. Ahora bien, ha habido muchas críticas sobre esa figura, muchas críticas, y si bien Grooming Argentina está muy presente en todos los organismos y en todos los espacios, tiene proyectos bastante que renuevan esa figura, lo cierto es que por primera vez Argentina en el 2013 pone
la discusión en el Código Penal y dice, bueno, si alguien se contacta con otra persona con estos fines, hay que aplicar pena. Después discutiremos si es legítimo, si no es legítimo, si es proporcional, si no es proporcional, pero la realidad es que esa es una de las figuras. También tenemos en nuestro Código Penal figuras vinculadas, por ejemplo, a esta difusión que digo de fotografías. En los códigos contravencionales hay distintas figuras que no son delitos, son contravenciones, pero también tienen una sanción. Así es que, bueno, es un camino por recorrer. Y AMPA está acompañando, como bien lo dijo Melissa y María Julia también, nos han incorporado, nos han invitado a que trabajemos juntas a pensar y repensar cómo defendemos estos derechos. Desde la ley, desde el proceso judicial o desde los organismos. Así es que, bueno, bienvenida a la lucha, un trabajo. Bueno, de lo que dijo Mariana, no, rescato, bueno, primero que Grooming Argentina va a estar en unos días también acá, así que El sábado. Así que bueno, también los invitamos a esa charla. Y bueno, y en efecto, digamos, comparto, ¿no? Muchas de estas cosas que decís, porque en general las mujeres cuando son víctimas de estos tipos de acosos o de delitos o ¿no? de conductas que a veces no son delitos, básicamente lo que quieren es que los contenidos dejen de circular. Y ahí el derecho penal no logra esto, ¿no? El derecho penal termina poniendo preso a quizás la persona que viralizó el contenido, pero el contenido sigue circulando. Entonces, ahí la idea es esto, ¿no? Amigarse con las tecnologías, tratar de ver según la plataforma cuáles son las posibilidades de resguardo que tenemos, ¿no? Aspectos relacionados con lo que se conoce como ciberseguridad o seguridad de la información, poner claves, ¿no? a todas nuestras aplicaciones, hacer uso, hay veces, de herramientas. De pronto WhatsApp desde hace poco tiempo habilitó, ¿no? una función para mandar fotos como por única vez y que no se puedan hacer captura de pantallas de eso. Todas esas cuestiones, consejos requieren de un trabajo individual, que es meterse en la app que estamos usando y ver ahí qué herramientas para asegurar nuestra intimidad tenemos, ¿no? Sí, así igual, que una sola cosa, no hay que demonizar la utilización de redes, al contrario, ha sido maravilloso que nos podamos juntar con gente de otros países a través de un WhatsApp, a través de un Instagram. Lo importante acá es poder evaluar la seguridad de esto, ¿no? Y la autonomía. Hasta dónde permito, hasta dónde autorizo, esa es la clave. Porque la verdad es que nuestro mundo digital es realmente muy importante. En la pandemia hubo realmente cosas muy importantes, donde los niños, las niñas, las niñas pudieron acceder a la educación. Sin duda eso nos facilita la vida, la tecnología, no hay dudas. Así que, bueno, ahora, Melissa, que ya hicimos un paneo un poco, ¿no? de qué estamos, cuál es el escenario, qué pensás para el futuro, qué te parece que habría que hacer, qué falta. Un poco ahí también qué opinás, ¿no? de esto de la justicia, de los operadores judiciales. Contanos un poco cómo ves el horizonte. Bueno, yo siempre soy bastante entusiasta, trato de serlo por lo menos, y creo un poco como complementando de lo que yo venía diciendo, también lo que dijo Mariana, que me parece que es fundamental, que es la capacitación. Yo creo que la única forma de lograr autonomía es a través de tener información, y para tener información, quienes estamos en un lugar donde contamos con ciertas herramientas, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho, yo creo que el derecho, si bien en su conformación aparece después de los hechos, no es su base, yo creo que podemos lograr cuestiones que tengan que ver con lo preventivo cuando podemos utilizar las herramientas que tenemos disponibles y capacitar. Y ahí el derecho ocupa otro lugar y empieza a ser una herramienta más que únicamente como un piso o a veces un techo, depende de lo que estemos hablando. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que poder posicionarnos sin demonizar. Ahí tomo lo que decía Mariana, el tema de sin demonizar las redes sociales, sí darnos cuenta que si bien es muy poco lo que podemos negociar cuando, digamos, abrimos una app, porque en realidad no hay negociación ninguna, es acepto o no acepto, sí hay determinadas plataformas que permiten cierta seguridad. Ejemplo,
hay una plataforma de mensajería que es Telegram, que desde que hubieron un montón de conflictos con WhatsApp, muchísima gente se mudó directamente a Telegram, y que tienen como características de mayor seguridad, que lo que hacen es que toman menos datos de nuestro teléfono, y eso hace que no perdamos tanto el control del contenido que queda, digámosle, en una nube que no sabemos muy bien a dónde va, aunque en realidad sabemos que no son fines muy nobles, pero la realidad es que, en definitiva, podemos de alguna manera sentir ahí que podemos tener cierto control de esa información. Y volviendo un poco a lo que tiene que ver con las mujeres específicamente, sí tomar la posta, si se quiere, de un mundo digital, no como presas de ese mundo, sino como una herramienta de trabajo, por ejemplo, una herramienta donde hay, por ejemplo, hoy en día muchas mujeres que se dedican a ser programadoras. Antes no existía. Que una mujer programe era algo inexistente. O sea, ¿te imaginas a alguien que trabaje detrás de una computadora, como decía Mariana con el derecho penal? Imaginas un varón, no imaginas una mujer. Y eso tiene que ver también con una cuestión sistémica, ¿no? Digamos, si pensamos que vivimos en un sistema que evidentemente oprime, y donde las mujeres y otras identidades de género y las niñeces han quedado en un lugar de total relevo, por eso hay que reforzar en normas y en derechos, se traslada al mundo digital, y evidentemente es ahí donde hay que poner el foco. Entonces, digo, a ver, si tengo que pensar qué podemos hacer, formar, capacitar, hablar del tema, digo, no dejarlo como un tema que hablamos cada tanto, sino pensar que todo paso que damos hay algo que involucra el mundo digital, que es lo que se denomina un poco, sin buscar ser técnica en esto, pero lo que es la alfabetización digital, que tiene que ver con conocer las apps, conocer las herramientas, conocer cuando compramos un celular. ¿No les pasa que compran un celular y configuran y ni miran lo que configuran? Bueno, es una forma también de decir, bueno, a ver, yo quiero configurar mi celular, yo me hago cargo, no lo configuro, o sea, lo que menos pueda aceptar, y si estoy apurada ni hablar. Entonces, digo, y en eso estoy entregando una cantidad de información que me pertenece, que no sé a qué lugar va. Y si lo hago en ese sentido, ¿cómo no lo haría vincularmente? ¿Me explico? Digo, entonces, en algún punto es eso, a tomar conciencia que hay un mundo que ya está, que llegó, que no es nuevo, lo digital no es de hoy, no es de hace 2 años, es hace muchos años, y que nos toca desde algún lugar eso, justamente concientizar, capacitar y hablarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque además la lucha que tenemos los usuarios contra las vintage, Amazon, Google, ¿no? Y las grandes empresas es enormemente desigual. Uno ahí firma un contrato de adhesión a ojos cerrados, o si no, la otra opción es el apagón digital, ¿no? Al que nadie está ahí muy dispuesto. Así que bueno, ¿y usted, Mariana, qué pensás? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, a ver, también con una mirada positiva, por supuesto, esto de deconstruirse, ¿no? Ir deconstruyéndonos entre todos y todas, y pensar también en la ESI, en la educación sexual integral. Me parece que la clave arranca ahí. Las escuelas deben gestionar la ESI, porque a partir de este plan estatal... Tenemos también charla de ESI. No, me tenés que invitar a todas. Paso el aviso. Me tenés que invitar a todas. Ya nombré grooming, o sea, invitame. No, lo que digo es tan importante la educación sexual integral, que esto se traslade desde la niñez, obviamente, desde el jardín de infantes, y a partir de ahí es una herramienta de capacitación, es una herramienta de difusión, y luego el litigio, ¿no? Yo pienso en un litigio, por supuesto, respetuoso, las garantías constitucionales, pero con participación de la víctima. Esto, digamos, pensar en figuras de violencia digital nos genera, si es en el ámbito privado, penal, digamos, trabajar con un diseño constitucional de un proceso judicial donde haya un fiscal, una fiscala, un juez, una jueza, las partes, que inclusive puedan conversar entre sí. Miren lo que les digo, más allá de que sea un espacio donde claramente hay una desigualdad estructural, no hay que descartar y no tenerle miedo a las alternativas, inclusive dentro del proceso judicial penal. Estoy pensando en la suspensión del juicio a prueba, esta palabra de la probation, que hay una resistencia en la jurisprudencia que viene de la mano de algún fallo de la Corte, Góngora, que impide esta alternativa de reunión, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces estos espacios de litigio
es importante escuchar a la víctima y ver qué quiere la víctima. Porque la víctima, en lugar de ir a un proceso, a un juicio oral, a algo que genere la revictimización, prefiere tener un acuerdo por supuesto cuidado, fortalecido, etcétera, pero que sea alternativo al juicio. Así que yo apuesto, María Julia, a que haya más capacitación y también un litigio penal igualitario, un litigio respetuoso de las garantías y con perspectiva de género. Eso quiero. Eso queremos, las zamponas. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por soportar también los ruidos, ¿no? Que siempre en la feria hay como un ruido constante. Inevitable. Invitarlos a todos a que para cualquier situación nos contacten a la Defensoría. Desde el Centro de Protección de Datos brindamos asistencia, incluso asistencia psicológica también a mujeres que han sido víctimas de violencia. Tramitamos casos ahí con un perfil administrativo, las cosas que no sabemos las derivamos o las consultamos a las especialistas con quienes tenemos ahí una red, así que bueno, por mi parte agradecerles mucho, una charla muy agradable. ¿La pasaste bien? Muchas gracias. Yo también, ¿la pasamos bien? Sí. Un aplauso para todos y todas.